Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Seguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. Desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con Hechos, capítulo 8. El anterior programa estuve compartiendo cómo nos estaba hablando desde los versículos 26 al 29 de cómo el Espíritu Santo estaba conduciendo en todo momento a Felipe. Y en esta ocasión compartiré Hechos capítulo 8 versículo 28, donde nos dice la palabra de Dios: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El viajero, en un carro entoldado, como correspondía a su categoría social. Se dice que este carro era suyo. Tal vez el vehículo se distinguiese por alguna identificación como propio de un alto funcionario de Etiopía. En el viaje de regreso iba leyendo al profeta Isaías. Esto quiere decir que había traído consigo, o probablemente lo había comprado en el reciente viaje a Jerusalén. En aquella época los libros, entonces, eran muy difíciles de obtener y sumamente costosos, es decir, que no cualquiera podía tener un libro. Se dice que en las sinagogas, para tener libros de la Biblia, muchas veces se hacía una colecta entre los miembros para comprarlo, y luego se guardaba como un verdadero tesoro bajo llave, y solían medir aproximadamente unos 9 metros de largo. El eunuco, desde su elevada posición, gozaba de recursos para comprar libros y también había adquirido el del profeta Isaías. En la antigüedad se acostumbraba a hacer la lectura en voz alta, de modo que Felipe no tuvo ninguna dificultad de identificar la lectura al oír al etíope. Sigue diciendo el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Notamos aquí que ya no es el ángel el que incluye a Felipe. Lo hace directamente el Espíritu, pero el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios. Le manda acercarse al carruaje y que se una a él. Esto quiere decir que siguiera el camino andando junto al carro. Ahora veremos los versículos 30 al 35 que nos van a estar hablando de cómo Felipe mostraba la enseñanza de la Escritura. Pero comencemos con el versículo 30, donde dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Con toda seguridad el carruaje en que iba el eunuco etíope se mantenía a una velocidad lenta. El encargado de conducirlo lo haría de esa forma para facilitar la estabilidad y que pudiera leer más fácilmente las Escrituras. Eso permitió a Felipe alcanzarlo corriendo, que es en el sentido que tiene el verbo utilizado aquí. En la antigüedad se acostumbraba a hacer la lectura, como he dicho anteriormente, en voz alta, de modo que Felipe no tuvo ninguna dificultad en identificar la lectura en la cual estaba leyendo el etíope. Era difícil entonces leer en silencio, por la propia razón de identificar las letras y leer las palabras. Felipe le dice: ¿entiendes en lo que lees? Vemos aquí cómo Felipe interrumpió la lectura, formulándole esta pregunta. No cabe duda que la pregunta fue formulada en griego, idioma muy común en aquel entonces, de modo que no había dificultad alguna para que siguiera luego la conversación entre ambos. El etíope entendía la literalidad de las palabras, pero Felipe le pregunta por el sentido de aquello que estaba leyendo. Y es que una cosa es leer
para pasar el tiempo o porque me gusta lo que estoy leyendo, y otra muy distinta es entender realmente lo que dicen las Escrituras. Es por esta razón que existen las denominaciones, existen las religiones y existen las sectas, por no entender correctamente la Biblia y aplicarla según ellos creen que es mejor, pero no como lo dice la palabra de Dios. Continúo ahora con Hechos capítulo 8, versículo 31, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Notamos en primer lugar en este versículo que el eunuco reconoció que no podía entender el significado de la lectura sin la ayuda de alguien que se la interpretase correctamente. La necesidad de entender lo que leía elimina cualquier diferencia social que pudiera haber entre ellos, ya que por un lado, este etíope bien podía relacionarse con un sencillo judío que parecía poder darle el sentido de aquello que estaba leyendo. Es por eso que él le dijo y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Notamos cómo Felipe fue invitado a subir al carro y a sentarse con el eunuco para ayudarle a entender las Escrituras. Con toda seguridad, aprendía cómo Dios guiaba todas las cosas conforme a su propósito. Sin detenerse, tomó asiento al lado del lector, dispuesto a darle sentido a lo que él estaba leyendo. Qué lamentable es cuando alguien cae en la rutina de su vida de creyente, y qué bueno es cuando hay personas que contagian a las demás con su entusiasmo, cuando hay algún creyente con hambre de la palabra de Dios, que está deseoso de aprender en todo momento lo que las Escrituras realmente quieren decir. Es por eso que por muchos años que podamos llevar de cristianos, si tenemos hambre de la palabra de Dios, siempre estaremos aprendiendo. La muestra la tenemos en el apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 13: «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos». Ahora bien, si Pablo necesitaba los libros para consultarlos, para leer, para aprender de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos también? El leer diariamente la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino escudriñarla y también aprender de ella para poderla sin aplicar a nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 38. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». El libro de la profecía de Isaías que tenía el etíope no consistía de páginas, sino que tenía la forma de un rollo. Como he dicho anteriormente, solían medir aproximadamente unos 9 metros. Este rollo estaba hecho de hojas de papiro y estaban pegadas juntas unas por otra. Y cada extremo de esta larga hoja de papel estaba pegada a un palo. Entonces, a medida que el lector enrollaba y desenrollaba ambos extremos, podía encontrar el pasaje que buscaba para leer. Es probable que este rollo en particular haya contenido el texto completo del profeta Isaías y haya mostrado solo una columna del texto a la vez. La columna que el oficial leía resultaba ser Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8, donde dice: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado
al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La redacción que registra aquí Lucas es idéntica a la de la Septuaginta. Sin embargo, la redacción del Antiguo Testamento está basada en el texto hebreo y difiere ligeramente de aquella. Dice, fue llevado como oveja al matadero. Este es un pasaje mesiánico que claramente habla de la vida y muerte de Cristo. Pero debido a que Isaías no menciona el nombre de la persona, sino que habla solo de él. Por eso, el etíope no logra descifrar el sentido del texto bíblico. Para Felipe, sin embargo, este pasaje de la profecía de Isaías habla cosas grandes, ya que él ve a Jesús arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado a la casa del sumo sacerdote para someterle a juicio, mientras los testigos lo acusan de querer destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Jesús permanece en silencio, como nos muestra Mateo capítulo 26, versículos 60 al 63. Y sigue diciendo este versículo, y como cordero mudo, delante del que lo trasquila. Felipe conoce estas palabras que Juan el Bautista dijo a sus discípulos cuando Jesús se acercó a él, que le dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículos 29 y también el 36. Pero Pedro también describe a Jesús como el Cordero sin mancha ni defecto, en su primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Cuando en la traducción del griego en el Antiguo Testamento aparece la palabra cordero, quiere decir cordero sacrificial. En las Escrituras, a menudo los términos cordero y oveja se usan indistintamente. Esto es claro, por ejemplo, en Isaías, que acabo de leer 53, versículo 7, donde el profeta habla de un cordero que es sacrificado y de una oveja que se mantiene quieta cuando el trasquilador le quita su lana. Hay que observar que a una oveja adulta se le trasquila la lana cuando el verano se aproxima, pero sin embargo, al cordero nacido en la primavera no tiene aún lana muy gruesa para poderlo trasquilar. Además, cuando las expresiones cordero y oveja aparecen en Isaías capítulo 53, versículo 7, se refiere a un ser humano, la función de un animal que es sacrificado. Continúa ahora con Hechos capítulo 8, versículo 33, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Dice la primera parte de este versículo, en su humillación no se le hizo justicia. Esta es la redacción de la Septuaginta de Isaías capítulo 53, versículo 8. Pero en el Antiguo Testamento la redacción es diferente, ya que dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Proféticamente, esta forma apunta al injusto juicio y a la subsecuente muerte del Señor Jesús. Se carece de toda explicación acerca de que por qué la tradición griega difiere del texto hebreo, pero sin embargo, en este versículo la Septuaginta armoniza con el pasaje procedente, donde la lectura habla de un cordero silencioso. Es un cuadro de humildad, y los traductores usan esta palabra
precisa en este texto. Y sigue diciendo: ¿quién la contará a sus descendientes? Porque fue quitada de la tierra su vida. El profeta está hablando de una persona que tiene descendientes, pero la vida de esta persona ha llegado a un prematuro fin. Entonces, si ha llegado a un prematuro fin, ¿quiénes son estos descendientes? La Escritura no provee medios para dilucidar este texto, y Lucas no registra la exposición de Felipe. Quizás en este texto podemos ver el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 12 y versículo 32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si entendemos el texto como que se está refiriendo a los descendientes espirituales del Señor Jesús, entonces encaja con el tremendo crecimiento de la Iglesia en los primeros años después del derramamiento del Espíritu Santo. Así que la referencia a los descendientes de Jesús entonces quiere decir: el número de sus discípulos crecerá incalculablemente, porque Él ha llegado a ser el exaltado. Continúa ahora con el versículo 34, donde sigue diciéndonos la palabra de Dios. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco tomó la palabra una vez que Felipe estaba con él en el carro para formularle la pregunta que le inquietaba. Él deseaba saber de quién estaba hablando el profeta, si era de él mismo o de otro. Significa esto que estaba deseando que Felipe le interpretara el pasaje que leía. El texto está en el contexto de la presentación del siervo de Jehová y de la obra que iba a realizar. Todo cuanto el profeta dice sobre el siervo se cumplió plenamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Por tanto, era el párrafo de la profecía idónea para anunciar el Evangelio al eunuco. Continúa ahora con el versículo 35, donde sigue diciéndonos la palabra de Dios. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe con él, al hablar, desde aquel mismo lugar donde él se había detenido en su lectura del profeta Isaías, vemos aquí el esquema evangelístico del pasaje de Isaías 53 y notamos el asombroso parecido concreto que hay. En primer lugar vemos que el siervo ocupa el lugar de otro, versículos 4 y 5. En segundo lugar vemos que fue despreciado y desechado por los hombres, versículo 3. En tercer lugar vemos que cargó sobre sí el pecado del mundo, versículo 6. En cuarto lugar vemos que su obra fue por determinación divina, versículo 6, la segunda parte. En quinto lugar, vemos que la obra de redención fue angustiosa, y lo hallamos en los versículos 7 y 8. En sexto lugar, vemos que fue sepultado con los impíos, versículo 9. Y en séptimo lugar, vemos, por su obra pueden ser justificados muchos pecadores, versículo 11. Así que es una progresión perfecta para proclamar el mensaje del Evangelio de la gracia. Lucas guarda silencio sobre el mensaje de Felipe, ya que no hace referencia al tiempo que duró. La argumentación utilizada ni el esquema que siguió tampoco lo dice. Sin duda Felipe le explicó el significado de los textos, que para el etíope eran oscuros.
Y al comenzar desde ese pasaje, Felipe lo llevó a la comprensión del cumplimiento profético ocurrido con el Señor Jesús y su obra. También debe de destacarse, una vez más, que el mensaje que Felipe predicó fue un mensaje cristocéntrico, porque le predicó a Jesús. No cabe duda que también le habló de las ordenanzas del bautismo que Cristo estableció para todos los que creen en Él. Y ahora los versículos que restan, que son del 36 al 40, hallaremos aquí el bautismo del etíope. Pero comencemos con el versículo 36, donde nos dice: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Notamos que en el transcurso del camino llegaron a un lugar donde había agua. No se trataba de un manantial, sino de una cantidad de agua que permitía practicar el bautismo por inmersión, ya que ambos subieron del agua, como se lee más adelante. Es muy posible que el camino recorrido fuese bastante largo y que hubieran alcanzado el territorio próximo a Gaza, donde discurre un pequeño arroyo conocido como Wadi el-Adi, que discurre hacia el mar Mediterráneo. En ese lugar había suficiente agua para el bautismo, aunque también podía tratarse de otros lugares donde se hubiese almacenado alguna cantidad de agua, pero no tiene ninguna importancia el lugar, al que Lucas no hace referencia alguna, sino la realidad física de una cantidad de agua suficiente para llevar a cabo el bautismo. Y le dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En ese lugar, habiendo agua suficiente, el eunuco, usando de una expresión exclamativa, llamó la atención aquí de Felipe, ya que vio una oportunidad para parar el carruaje y ser bautizado. Ante una simple pregunta plantea al evangelista si había razón que impidiera que fuese bautizado, ya que había creído, y si había creído, por tanto debía de ser bautizado. Con todo, como eunuco y gentil, no hubiera podido ser aceptado en el pueblo de Israel, de modo que la pregunta expresa el temor oculto que tenía de ser admitido entre los cristianos. Continúo ahora con el versículo 37, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay muchos textos que demuestran que el creer tiene que preceder al bautizarse. Por otro lado, notamos también que el bautismo de infantiles o de bebé recién nacido es una doctrina de hombres, y como doctrina de hombres no tiene absolutamente ninguna validez, como nos muestra Mateo 15, versículos 8 y 9. Los niños no nacen con pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, como nos dice 1 de Juan 3 y 4. Por tanto, un niño no tiene pecado alguno, hasta que no tiene conocimiento del bien y del mal. Y esto ya es cuando ya pasan varios años. El Espíritu Santo condujo todo el proceso hasta la conversión del etíope. Es necesario entender que sin la acción del Espíritu Santo no es posible la salvación del pecador, ya que es Él quien ilumina el corazón del incrédulo, quien le abre la mente para entender espiritualmente el mensaje de la gracia, quien le convence de pecado, quien genera la fe para salvación y quien regenera al pecador que cree. Continúo ahora con el versículo 38, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Dice la primera parte de este versículo: y mandó parar el carro, es decir, que ordenó al conductor del carro que se detuviera. Y por supuesto, toda la comitiva que iba a ver, y que sin duda puede ser considerado como el núcleo de una congregación que se estableciera más tarde en Etiopía, ya que la tradición nos dice que el eunuco trabajó para evangelizar a sus paisanos, y ninguno era más propenso a ser influenciado por sus enseñanzas que los que estaban presentes, precisamente, en su bautismo. Y dice: y descendieron ambos al agua, como era la costumbre entre los judíos. Así Juan bautizó a sus seguidores también en el Jordán. Continúo ahora con el versículo 39, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La dirección y el control del Espíritu Santo son notorios. Luego del bautismo, cuando la misión de Felipe con el eunuco había concluido, el Espíritu Santo lo arrebató. Esta palabra es la misma que utiliza el apóstol Pablo para referirse al traslado de la Iglesia a la presencia del Señor y estar siempre con Él, como nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto indica que fue una acción repentina. No se dice cómo se produjo, pero literalmente fue tomado Felipe de donde estaba y llevado por el Espíritu Santo a otro lugar. Y sigue diciendo este versículo: y el eunuco no le vio más. Pero al haber perdido de vista al ministro, volvió a usar su Biblia. Veamos cuál fue en cada uno de ellos esta repentina partida. Dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Versículo 39, la segunda parte. Su asunto de estado lo reclamaban al etíope, puesto que no había ninguna inconsecuencia en que un buen cristiano continúe después de su conversión en cualquier oficio honesto, en cualquier trabajo que estuviera realizando, lo siga desempeñando. Y como nos dice la Escritura, que el etíope se marchó gozoso por haber hallado la luz del Evangelio. Nunca había estado tan contento en toda su vida. Además, ahora tendría la oportunidad de anunciar a su compatriota la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Y continúo con el versículo 40, el último versículo del capítulo 8, donde nos dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La siguiente obra para Felipe es predicar el Evangelio de Cristo en las aldeas costeras, comenzando en Azoto, para llegar a la misma Cesarea. Azoto era una de las 5 antiguas ciudades filisteas y era conocida como Asdod, como enseña el primer libro de Samuel capítulo 5 y versículo 1, y estaba ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Gaza. Felipe llevó el Evangelio a aquellas localidades costeras, incluyendo también a Jope y a Lida, donde Pedro más tarde fue a visitar a los santos. En el capítulo 9, versículo 32 al 38, lo estaremos viendo cuando lleguemos.
Finalmente, en Cesarea, Felipe estableció su hogar años más tarde. Pablo se hospedó en casa de Felipe el Evangelista, como registra Lucas. El dato de que Felipe tenía 4 hijas solteras, las que tenían el don de la profecía. Capítulo 21, versículos 8 y 9. Y voy concluyendo ya con esto. Al concluir este capítulo 8, resaltaría algunas enseñanzas, no todas, pero algunas, las que considero que son importantes para la vida y el crecimiento espiritual del cristiano y de la cristiana. La primera es que la persecución a cristianos no merma la evangelización, al contrario, la potencia, ya que el cristiano es entonces cuando depende totalmente de Cristo Jesús. Segundo lugar, el mensaje de llevar el Evangelio no es para unos pocos, sino que es para todos los creyentes que han nacido de nuevo. Esto hay que tenerlo siempre muy presente. En tercer lugar, el mensaje del Evangelio siempre ha de ser cristocéntrico. En cuarto lugar, el evangelista siempre debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En quinto lugar, el mensajero debe conocer muy bien las Escrituras para así responder a las posibles preguntas. En sexto lugar, la Iglesia nunca debe descuidar la evangelización y también debe de estar vigilante a qué evangelio se está predicando. En séptimo lugar, el bautismo bíblico es por inmersión de personas adultas que saben lo que creen y será el resultado de haber creído en Cristo Jesús y no solamente haber creído, haberlo dicho, sino también haber dado muestras de su fe con sus hechos. Amigo y amiga oyente, no basta con conocer las Escrituras. Hay que vivir de acuerdo a las Escrituras, que es muy distinto. Si tú quieres, pero no puedes, vivir conforme a Dios demanda en su palabra, déjame decirte que es porque aún todavía no has nacido del Espíritu. Por eso, yo te animo que por un acto de fe de tu parte, ahora mismo, tú puedas recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Para ello es necesario que ores a Dios. Si no sabes cómo hacerlo, repite conmigo esta oración y yo te guiaré para que así puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, hasta ahora he tratado de vivir según yo creía que era mejor. No entendía muchas cosas y concretamente tu palabra. He tratado de vivir conforme a tu palabra, pero no he podido. He fallado. Por eso, ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. La